Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro lugar de confianza para enteraros de todo, todito, todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien, con energía para cotillear un poquito, porque hoy tenemos un bombazo. Un auténtico notición que me tiene temblando las manos, literal. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de Afsanur Sancaktutan. Sí, habéis oído bien. Afsanur, la actriz que está arrasando ahora mismo, ha soltado la bomba. Ha revelado, atención, un secreto íntimo que conecta, de una manera que nadie esperaba, a Kerem y a Hande. Agárrense a sus asientos porque esto se pone bueno. Antes de que sigamos, quiero pediros un favor rapidito. Si os gusta este tipo de contenido, si os encanta enteraros de todos los salseos, de todas las noticias, de todas las curiosidades de vuestras series y actores turcos favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre os traigo la información más fresca y jugosa. Además, me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, suscribiros es gratis y me hacéis muy feliz. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Como sabéis, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones desde que protagonizaron Senkalkam. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, bueno, digamos que nos dieron muchísimos motivos para pensar que había algo más que amistad. Luego vino la confirmación, el noviazgo, las fotos juntos, los viajes, era la pareja del momento. Y después, la ruptura. Una ruptura que hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio para muchos. ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Por qué se separaron? Son preguntas que nos hemos hecho todos. Y ahora, en medio de toda esta nebulosa, aparece Afsanur Sancaktutan. Afsanur, que como sabéis, está ahora mismo en la cresta de la ola gracias a su trabajo en varias series de éxito. Afsanur, que es joven, talentosa y aparentemente muy discreta. Pero, todos tenemos secretos, ¿verdad? Y parece que Afsanur guardaba uno muy jugoso. La información que tengo, mis queridos chismosos, proviene de una fuente muy cercana a Afsanur. Alguien que ha estado presente en muchas conversaciones, alguien que ha escuchado confesiones importantes y alguien que, por supuesto, confía en mí para compartir esta información con vosotros. Obviamente por motivos de confidencialidad, no puedo revelar el nombre de esta fuente, pero os aseguro que es 100% fiable. Podemos llamarla, no sé, nuestra garganta profunda turca. Le queda bien, ¿verdad? Según mi fuente Afsanur, en una conversación casual con un grupo de amigos, soltó un comentario sobre Kerem Bürsin. Un comentario que en principio parecía inofensivo, pero que al analizarlo detenidamente, revela un secreto que conecta a Kerem con Hande. Afsanur, al parecer, estaba hablando de las presiones que sufren los actores en Turquía, especialmente cuando trabajan en series románticas. La constante insistencia de los fans, la presión mediática para que haya algo más allá de la pantalla, todo eso, según Afsanur, puede ser agobiante. Y fue entonces cuando soltó la bomba. Dijo algo así como, yo entiendo perfectamente por lo que pasaron Hande y Kerem. Es muy difícil mantener una relación real cuando todo el mundo está mirando y esperando que seas perfecto. Además, Kerem siempre ha sido muy especial con Hande. ¿Especial? ¿A qué se refiere Afsanur con especial? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según mi fuente, la palabra especial fue utilizada por Afsanur con una carga emocional muy fuerte. No era un simple Kerem es un buen compañero. Era algo más profundo, algo que sugería que la conexión entre Kerem y Hande era mucho más intensa y significativa de lo que pensábamos. Imaginen la escena, mis chismosos. Un grupo de amigos riendo, charlando, relajados, y de repente Afsanur suelta esta frase con un tono que, según mi fuente, dejaba entrever mucho más de lo que decía. Un silencio incómodo, miradas de complicidad, pura dinamita. Mi fuente me cuenta que tras decir esto, Afsanur se dio cuenta de que había dicho algo de más. Intentó suavizar la situación, cambiar de tema rápidamente, mencionar la última receta que había probado, hablar de la subida del precio del café, cualquier cosa para desviar la atención. Pero el daño ya estaba hecho. Sus amigos, obviamente, empezaron a preguntarle qué quería decir con especial. ¿Especial como Afsa? ¿Qué quieres decir con eso? La presión, mis amigos, la presión.
Y aquí es donde Afsanur reveló el secreto íntimo. Al parecer, durante el rodaje de Senkalkam, Kerem Bürsin escribió una carta para Hande Erçel. Una carta muy personal, muy emotiva, en la que le confesaba sus sentimientos más profundos. Una carta que, según Afsanur, Hande guardó como un tesoro. No una simple nota, mis chismosos, no un mensaje de texto. Una carta. En estos tiempos de inmediatez digital, un gesto romántico y conmovedor. Imaginen la letra de Kerem, plasmada en un papel, llena de sinceridad y emoción. Pero ¿cómo sabe Afsanur todo esto? Aquí viene la segunda parte del secreto, el plot twist que eleva esta historia a otro nivel. Resulta que una amiga muy cercana a Afsanur, a la que llamaremos la confidente, trabajó en el equipo de producción de Senkalkam. Y esta amiga, en un momento de debilidad, tras una larga jornada de rodaje, con el cansancio acumulado y tal vez, quién sabe, después de unas copas de vino turco, le confesó a Afsanur la existencia de la carta. Le contó cómo Kerem se había esforzado por expresar sus sentimientos de la manera más sincera y auténtica posible. Le contó cómo Hande había reaccionado al leer la carta, cómo se había emocionado, cómo sus ojos se habían llenado de lágrimas y cómo había valorado el gesto de Kerem. La confidente también le contó a Afsanur que la carta, a día de hoy, sigue estando en posesión de Hande. Que Hande la guarda en una caja especial, junto con otros recuerdos importantes de su vida. Que la carta la acompaña en sus viajes, la protege del polvo y del olvido. Que la saca de vez en cuando, la relee y sonríe al recordar aquellos momentos mágicos. Un recuerdo precioso de una época muy importante en su vida. Un recuerdo que, a pesar de la ruptura, sigue significando mucho para ella. Imaginen la carga emocional de esa carta. Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Porque la confidente no solo le contó a Afsanur la existencia de la carta, sino que también le reveló algunos detalles sobre su contenido. Al parecer, Kerem en la carta le confesaba a Hande que se había enamorado de ella desde el primer momento en que la vio. Que su sonrisa lo había cautivado, que su energía lo había contagiado y que su talento lo había impresionado. Le decía que nunca había conocido a una mujer como ella, tan fuerte, tan independiente, tan apasionada. Le decía que quería compartir su vida con ella, que quería construir un futuro juntos. Pura miel, mis chismosos, pura miel. También le contaba que entendía la presión a la que estaban sometidos, la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero que estaba dispuesto a luchar por su amor, a superar todos los obstáculos, a demostrarle al mundo que lo que sentían era real. Un discurso valiente, sincero y apasionado. Un verdadero acto de amor. ¿Pero por qué la confidente le reveló este secreto a Afsanur? ¿Qué la motivó a romper su promesa de confidencialidad? Mi fuente me cuenta que la confidente siempre sintió una gran admiración por la relación entre Kerem y Hande. Le parecía una historia de amor de cuento de hadas, una conexión mágica que trascendía la pantalla. Y le dolió profundamente la ruptura. Sentía que había perdido la fe en el amor verdadero. Y en un momento de vulnerabilidad, decidió compartir el secreto de la carta con Afsanur, como una forma de mantener viva la esperanza. Como una forma de recordar que, a pesar de todo, el amor existe. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa todo esto? ¿Qué secreto íntimo ha revelado Afsanur? Pues, en resumen, Afsanur ha confirmado que la conexión entre Kerem y Hande era mucho más profunda de lo que imaginábamos. Ha revelado que Kerem se esforzó por expresar sus sentimientos hacia Hande de una manera muy especial, a través de una carta que Hande guardó como un tesoro. Y ha insinuado que, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siguen existiendo. Este secreto, mis queridos chismosos, nos da una nueva perspectiva sobre la relación entre Kerem y Hande. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de la fama, detrás de la presión mediática, había una conexión real, un sentimiento auténtico. Y nos hace preguntarnos, ¿será posible una reconciliación en el futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y a Hande juntos? ¿Será esta carta el as bajo la manga que les permita reencontrarse? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta revelación de Afsanur ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Ha reavivado la llama de la esperanza para los fans de Kerem y Hande, y ha demostrado que a veces, los secretos más íntimos son los que más nos emocionan. Y por supuesto ha puesto a Afsanur en el centro de la polémica. ¿Será que esta indiscreción le traerá consecuencias? ¿Se arrepentirá de haber soltado la lengua?
Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionarán Kerem y Hande a esta noticia? ¿Negarán la existencia de la carta? ¿La confirmarán? ¿Guardarán silencio? Estaremos atentos a sus movimientos, a sus publicaciones en redes sociales, a sus declaraciones en entrevistas. No nos perderemos ni un detalle. Y hablando de detalles, mi fuente me ha contado algo más. Al parecer, Hande en alguna ocasión ha mencionado la carta a algunas de sus amigas más cercanas. Les ha leído fragmentos, les ha compartido sus sentimientos al respecto. Y todas coinciden en una cosa: la carta es una prueba irrefutable del amor que Kerem sentía por ella. Una prueba que, a pesar de la distancia y el tiempo, sigue siendo válida. Esta historia, mis chismosos, es como un buen culebrón turco. Está llena de amor, de pasión, de secretos, de traiciones, de esperanza. Lo tiene todo. Y nosotros, como buenos espectadores, estamos enganchados a la trama, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Y ahora, después de este notición, es hora de hacer un pequeño resumen. Hoy os he contado el bombazo que ha soltado Afsanur Sankaktutan. Afsanur ha revelado que Kerem Bürsin escribió una carta muy especial para Hande Erçel durante el rodaje de Senkalkam. Una carta que Hande guardó como un tesoro y que demuestra la profunda conexión que existía entre ellos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante y entretenido. A mí me ha encantado compartir esta información con vosotros. Sois los mejores. Antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Y por supuesto quiero animaros a dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece esta revelación de Afsanur? ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué pensáis de la carta? ¿Qué pensáis de Afsanur? ¿Es una heroína o una villana? Quiero saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más noticias y más curiosidades del mundo del espectáculo turco. Besos a todos. Y no olvidéis, la verdad siempre sale a la luz.